vamos a comenzar con el tema de los sentidos. A ver, ¿cómo nos relacionamos nosotros como organismo con nuestro entorno? Pues vamos a utilizar todos estos órganos de nuestro cuerpo que nos permiten captar o recibir información del exterior y trasladarla pues a nuestro interior, a nuestra parte consciente, ¿verdad? Para poder pues interpretar las imágenes que capta la visión, por ejemplo, los olores del olfato, el sabor que puede sentir nuestro gusto y decodificar esas vibraciones que son los sonidos. Ahora, cuando hablamos del sentido del tacto, les pregunto, ¿es solo la mano en donde tenemos ese sentido? No. No, Miss. No, Miss. Ya sabemos que abarca toda nuestra piel, ¿verdad? Entonces, por favor, recordemos los órganos de los sentidos, ¿verdad? Y aquí vamos a aprender a diferenciarlos bien de que no solo es el órgano, sino que hay sentido, tiene su nombre, el órgano tiene su nombre y la función pues también es otra. Por ejemplo, acá el sentido es vista, ¿verdad? No el sentido de los ojos, no, es la vista. Y ahí los órganos son los dos ojos. Acá siempre decimos el oído, pero el sentido se llama audición. Oído es el órgano que nos permite pues captar los sonidos o tener el sentido de la audición, ¿se entiende? Entonces vamos a trabajar esos tres términos, ¿verdad? El nombre del sentido, el órgano y aparte pues lo que nos permite percibir y relacionarnos con nuestro exterior, bueno, con el exterior. Entonces, platiquemos de forma general sobre los sentidos. Vamos a ver entonces que determinan nuestra interacción con el medio ambiente, pues es gracias a que tenemos toda esta serie de órganos capaces de captar información del exterior. O sea, ¿cómo sabe usted que el lugar en donde está caminando pues es seguro para hacerlo? Pues va viendo su camino. O si alguien se le está acercando, pues tal vez no lo ve porque está detrás, pero puede escucharlo. Entonces, realmente sí nos ayudan a relacionarnos con nuestro entorno, todos los sentidos. Entonces, estos órganos captan en forma sensible los objetos y los fenómenos que ocurren en el mundo exterior. ¿Cómo se da cuenta usted de que está lloviendo, verdad? Puede escuchar la lluvia caer, puede ver la lluvia, puede sentir el descenso de la temperatura. Entonces, los órganos de los sentidos nos permiten muchas habilidades y lo más importante es que nos ayudan a ubicarnos en nuestro entorno, en dónde estoy parado, qué tengo alrededor para poder mantenernos alerta, ¿verdad? Mediante estos órganos conocemos el tamaño, la forma, el color, la temperatura y otras características de las cosas que existen a nuestro alrededor. A ver, ¿con qué órgano cree usted que capta el tamaño y el color de las cosas? ¿Con el sentido de la vista? Muy bien, con la vista, ¿verdad? Porque con el tacto, por más que usted toque la mesa y todo, no va a saber de qué color es, pero la tiene que ver. Entonces, el órgano de la vista nos permite percibir el tamaño, el color, las distancias, qué tan lejos estoy de mi casa cuando voy caminando en la calle. Bueno, todo eso nos ayuda el sentido de la vista. Somos muy dependientes del sentido de la vista y a veces olvidamos desarrollar otros como la audición porque no dependemos más de este. Pero cuando un sentido falta, otros se agudizan. Entonces siempre el ser humano busca estar informado de lo que sucede a su alrededor. A ver, ¿con qué sentido vamos a percibir la temperatura? ¿Cómo digo? ¿Con qué sentido vamos a percibir la temperatura? Con el tacto. Muy bien, con el tacto. Acá hay receptores de temperatura y también hay receptores para el dolor. Podemos percibir la textura, la dureza o suavidad de las cosas. Entonces, todo eso nos permite el tacto.
Y bueno, ¿verdad? Podemos sentir olores, sabores y determinar los sonidos, ¿verdad? Entonces, todo eso gracias a los órganos de nuestros sentidos, pues quienes vamos a tener varios, ¿verdad? La mayoría se ubican, si lo razonan un poco, si lo piensan, la mayoría de los órganos de los sentidos se encuentran en la cabeza, en la región cefálica. Y los nervios van directamente al encéfalo, son los pares craneales. Entonces tenemos que la mayoría de los sentidos se ubican en la cabeza, porque la información tiene que llegar de inmediato a nuestro cerebro cada vez que usted está viendo algo, escuchando, oliendo. Bueno, entonces, pero ya hacemos el sentido del tacto, se extiende a todo el cuerpo. Entonces vamos a hablar del primer sentido que va a ser la audición y el equilibrio. O sea, el sentido de la audición este es el sentido que nos permite captar los sonidos. Y el equilibrio es una característica, es una función que también va a estar mediada por el oído. Más o menos el oído interno, ¿verdad? No la oreja que usted puede ver a ambos lados de su cabeza, ¿no? Sino que estamos hablando ya de la estructura interna. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de los sentidos, su anatomía y también su fisiología. Bueno, entonces comencemos con el sentido de la audición. En este caso, el oído nos permite captar los sonidos que se producen en el ambiente, ¿verdad? Todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, ahorita, si usted está escuchando la clase, está tratando de captar, diferenciar el sonido de mi voz de todos los demás sonidos que hay a su alrededor, ¿verdad? Quizás está en la sala y a la par están desayunando, o pueden haber personas platicando, pueden estar pasando carros enfrente de su casa, hay muchas distracciones, pero la facilidad que tenemos es que el cerebro puede priorizar a qué quiere prestarle atención. Si usted se distrae escuchando el ruido de fondo de la novela que pueda estar viendo su mamá, por ejemplo, pues entonces se le va a quedar el diálogo entre Fernando y Jimena y no lo que está escuchando en la clase. Pero usted tiene la capacidad de ponerle el valor a los sonidos, ¿verdad? ¿A qué le quiero prestar atención? Y por eso es que a veces cuando le están hablando y usted se distrae pensando en otra cosa, sus oídos siguen funcionando, pero su cerebro está concentrado en algo distinto. Entonces, escucha como ruido de fondo lo que la persona le está tratando de decir. Y nos tienen de frente. Al final nos preguntan, bueno, ¿entendiste? ¿O qué te parece? Y nosotros no sabemos nada de lo que nos dijo la persona. Entonces, puede pasar. Lo que debemos hacer es que si hay algo a lo que debamos prestarle atención es centrarnos en ello y no en los ruidos de fondo o en lo demás, ¿verdad? Igual cuando estén platicando con una persona, pues póngale atención, ¿verdad? Nada más de maleducado que prestarle más atención al teléfono que a la persona. Entonces, por favor, tratemos de ser respetuosos en ese sentido y ayuden un poco. El sentido de la audición está ahí presente, pero hay que enfocarlo. Bien, permítanme un segundo, solo voy a conectar mi computadora. Muy bien, ya, perdonen. Vamos a hablar entonces de acá. La función principal del órgano del oído o del sentido de la audición es captar los sonidos que se producen en el ambiente. Escuchar es una capacidad fundamental para ubicarnos y para actuar. A veces no nos da tiempo de ver las cosas, pero sí de escucharlas.
Imagínese la situación de un ratón en su cocina. Puede escuchar los ruidos que está haciendo, tal vez no lo está viendo y usted ya sabe que hay un ratón allí. Entonces, podemos ubicar las cosas a través del sonido. Entonces, no solo la vista es importante, la audición también. Es un elemento necesario para la comunicación humana y la producción del lenguaje. A ver, necesito que más de alguno me pueda responder lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo aprendió a hablar? ¿O quién le enseñó a hablar? Mamá. Mi mamá. Mi mamá. Muy bien. Escuchando todo lo que mis padres dicen o escuchar o ver lo que ellos hacen y hacerlo. Muy bien, imagínese, usted no habría aprendido a hablar español si sus padres no hablaran español. Algunos yo sé que pueden hablar otro idioma, ¿verdad? Tal vez le entienden al cachiquel o a, bueno, cachiquel es el idioma de maya de acá de esta región, ¿verdad? Entonces puede ser que alguno sepa hablar cachiquel, aunque sea un poco. Pero ¿por qué lo puede hablar? Porque lo escuchaba. Entonces usted aprendió el idioma a través de la imitación. Sus papás le hablaban, usted fue aprendiendo el significado de las palabras y asociándolo con los objetos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los primeros objetos tal vez fue el biberón o la pacha, ¿verdad? Y usted empezó a nombrarla. O a las personas, ¿verdad? La primera que nombró, ya sea papá o mamá, porque eran las personas más importantes para usted cuando estaba aprendiendo ese proceso. Entonces, aprendemos es porque escuchamos. ¿Por qué los niños en Francia hablan francés? Porque escuchan francés todos los días, ¿verdad? Su papá, su mamá lo hablan. O sea, dependemos de lo que escuchamos. Entonces, esa comunicación nos ayuda a reproducir nosotros mismos, pues, el lenguaje. El problema es que cuando hay un problema, hay una sordera, la persona no escucha, puede limitar también el lenguaje. Depende, ¿verdad? Por ejemplo, si es sordera por un accidente y ya tiene 25 años, pues obviamente esa persona ya sabía hablar cuando se quedó sordo. Ahora, si es un bebé que nació con sordera, nunca va a aprender a hablar. Bueno, tal vez sí, pero va a necesitar pues terapia. Hay personas que sí le pueden enseñar a hablar a las personas con sordera, porque no son mudas, tienen la capacidad del habla, pero no pueden escuchar el lenguaje. Entonces es más difícil que desarrollen el lenguaje si no lo escuchan. Entonces la audición es importante. También el órgano del oído, además, es el encargado que al movernos no perdamos el equilibrio. O sea, también está involucrado con la capacidad de equilibrio. Tenemos que, bueno, esto no es algo que usted pueda controlar, sino es más interno. Miren, todas las personas que están entrando hasta ahorita, son las 7:30. La clase inicia a las 7. Voy a tener que empezar a dejar restricción 7:15, ya no permitirles el ingreso porque sí distraen cuando uno está trabajando el contenido ya. Y no son personas que se hayan desconectado y estén regresando, sino que hasta ahorita están entrando a su clase. Entonces, cuidado con la puntualidad, por favor. Recordemos que es un valor importante y tienen que ponerlo en práctica. Bueno, entonces también nos ayuda con el equilibrio. ¿En dónde encontramos a los oídos? Pues están ubicados a ambos lados de la cabeza, exactamente en los huesos temporales. Ese huesito, si usted toca atrás de su oído, busque ahí con sus dedos atrás de la oreja, va a sentir que hay una protuberancia dura, es un hueso. Ese es el hueso temporal. Allí está encajado el oído, que no es solo la oreja, sino toda la estructura interna que tiene. Entonces, ahí vamos a encontrar esto. Se divide en 3 partes: el oído externo, que es lo que podemos ver, el oído medio y el oído interno. Entonces son 3 partes del oído que vamos a poder visualizar
bueno, o que tenemos que comprender. Entonces, por favor, nuestro oído va a ser externo, medio e interno. No sé si puedo cambiar ya de diapositiva. Sí, Miss. A ver, me dicen por favor cuando ya. Ya, Miss. Ya, señor, gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, que es la anatomía del oído externo. Solo permítame un minuto. Muy bien, ya. A ver, solo quién quiere entrar. Melvin hasta ahorita. Bueno, voy a empezar a anotar quiénes entran tarde ustedes. Recuérdense que conectividad es a tiempo, si se conecta a la clase completa, no si entra 5 minutos antes del final solo para que quede su nombre en la lista ustedes. Así no se vale. Veamos entonces las partes del oído. La parte del oído externo es la más grande, está todo el pabellón de la oreja, prácticamente la oreja con todos sus cartílagos y pliegues que pues usted puede ver la forma de su oreja en un espejo y el inicio del conducto auditivo, que se le va a llamar conducto auditivo externo. Miren, acá es esta región donde se produce cera, es una especie de secreción que ayuda a proteger el conducto auditivo. Cuando usted se utiliza un hisopo para limpiarlo, entre comillas, muchas veces lo que hacemos es empujar el cerumen hasta que se acumula acá, en donde ya en el oído medio tenemos al tímpano. Si usted se tapona el oído con cerumen, se bloquea acá y su capacidad de escuchar disminuye. Entonces hay personas que llevan al doctor diciendo que ya no escuchan y cuando el doctor observa con un aparato, otoscopio creo que se llama, un aparato especial acá, pues va a descubre que tiene un enorme tapón de cerumen, ¿verdad? Porque la persona en lugar de lavarse bien las orejas, pues usaba un hisopo para empujar el cerumen y bloquearlo. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Hay medidas de higiene que no son tan buenas como el utilizar un hisopo para limpiar el oído. Realmente no tendríamos que introducir nada en nuestro conducto auditivo. El problema es que si usted llega a tocar la membrana del tímpano con demasiada fuerza y se rompe esta membrana, prácticamente deja de escuchar. Entonces hay que tener cuidado. Acá en el oído medio pues está el tímpano y unos huesecillos que vamos a ver ahorita a continuación y es la parte más pequeña de nuestro oído, ¿verdad? Solo abarca estos huesos y en la membrana del tímpano. Luego, el oído interno ya vamos a ver otras estructuras como la cóclea y los conductos auditivos y una estructura, un pequeño tubito, podríamos decirlo así, un conducto que va desde el oído medio hasta la faringe, es decir, la garganta. Esta se llama trompa de Eustaquio. A ver, ¿nunca le ha pasado que le da una infección de la garganta muy fuerte y luego se empieza a marear y le dicen, es que ya le subió la infección al oído? No sé si alguien ha tenido infección de garganta y al mismo tiempo infección en el oído. Sí, Miss. Sí, Miss.
cuando esa infección de garganta no se cuida o no se atiende a tiempo, las bacterias que la causan pueden subir a través de la trompa de Eustaquio, que es este conducto, y llegar hasta el oído. Y por eso es que aquellos mareos y todo, porque recuérdese que el oído también ve el equilibrio. Entonces, esas bacterias proliferan acá y hay una infección, ¿verdad? Entonces, el doctor al revisar va a encontrar enrojecida esta área, inflamada, y bueno, entonces la infección ya no solo es de garganta, también es de oído. Y es por este conducto que se conecta y pues que una infección de garganta mal cuidada puede subir hasta el oído. Entonces vamos a ver varias estructuras. Yo creo que puse una imagen mejor de esto. Ah, sí, pero está más adelante. Bueno, esta es para introducirnos de manera general, ¿verdad? Oído externo, oído medio e oído interno. Vale. Ahora veamos información de cada uno. Esto no se preocupe, que usted va a ilustrar esto más tarde bien a detalle, pero no esta imagen. Necesito la que está después, donde cada una de estas partes están nombradas, por favor. Estos son los huesos más pequeños del cuerpo humano, ya vamos a ver el nombre, y todas las estructuras bien identificadas. Entonces, a ver, hablemos de cada uno. El oído externo comprende el pabellón auditivo. ¿Qué es el pabellón auditivo? Pues lo que usted conoce como oreja. Pues ahí sí que depende de la anatomía y herencia de cada uno, ese pabellón auditivo puede ser más grande o más pequeño, pues eso depende de cómo sean sus orejas. Y también el conducto auditivo externo, ¿verdad? Donde nos encanta meternos hisopos ahí para empujar el cerumen y quedarnos sordos. Entonces, no hay que hacerlo. Luego tenemos el oído medio. El oído medio es una cavidad existente en el interior del hueso temporal. ¿Se recuerdan que dijimos que la oreja o nuestro oído está encajado en el hueso temporal del cráneo, que es el que podemos sentir acá atrás de la oreja? Ese es nuestro hueso temporal. Entonces, presenta tres orificios. Uno externo, cerrado por el tímpano. Uno interno o ventana oval que lo comunica con el oído interno y otro inferior que corresponde a la trompa de Eustaquio. Tiene tres conductos. El oído medio está conectado a tres partes. A ver, regresemos a la imagen y luego les vuelvo a colocar esto. Acá está nuestro oído medio. Tiene un conducto que lo conecta al exterior, pero está tapado por el tímpano. Tiene un conducto que lo conecta hacia el oído interno y un conducto inferior que lo conecta a la faringe, que es la trompa de Eustaquio. O sea, el oído medio tiene tres salidas, hacia el oído externo, hacia el oído interno y hacia la faringe. Entonces vemos esos tres conductos. Ahora, el oído interno es una compleja estructura situada dentro del hueso temporal. O sea, esto ya va más hacia adentro. Su mismo nombre nos lo dice, es interno, lo más profundo de nuestro oído. Vale. Entonces, está adentro del hueso temporal. Todo el oído está encajado en el hueso temporal. La cavidad existente en el hueso se llama laberinto óseo. O sea, en esa parte está encajado el oído interno. Y en su interior se aloja el laberinto membranoso, donde se localizan los receptores del sentido del equilibrio. Es en el oído interno donde se regula el equilibrio de nuestro cuerpo. No marearnos, poder caminar en línea recta, pues todo eso está relacionado con el oído interno. Esa capacidad de mantener nuestro equilibrio es parte de las funciones del oído interno. Y no solo el sentido del equilibrio, sino también todos los receptores auditivos, las células que están especializadas en captar los sonidos, se encuentran hasta el oído interno. Ahí encontramos esos receptores nerviosos. El espacio existente entre uno y otro laberinto está ocupado por un líquido llamado perilinfa. Entonces, dentro del oído interno vamos a tener un líquido que llena esas cavidades
tanto el laberinto membranoso como el laberinto óseo, pues ahí están llenos de este líquido, la perilinfa. Dentro del laberinto membranoso se ubica la endolinfa, o sea, ahí tenemos un líquido todavía más interno, cuyos movimientos estimulan a los receptores ubicados dentro de él. Entonces, tenemos allí receptores auditivos y estos están en contacto con la endolinfa, que es un líquido dentro del laberinto membranoso que ayuda a estimularlos, ¿verdad? Que funcionen. Entonces, ahorita vamos a ver la estructura de esto. Ahorita no recuerdo en qué balneario de Guatemala hay un caracol donde uno puede ingresar, o sea, está hecho de concreto, pero no recuerdo ahorita. Yo creo que es en Xocomilk. No sé si alguien ha ido a Xocomilk. Está en Retaluleu. Sí, Miss. Por ahí cerca de una de las piscinas hay un caracol de concreto que uno entra y da vueltas así en su interior. Es lo Así único está en la más... entrada. ¿Está Sí, en la Miss, creo entrada? que sí. Tengo años de no ir ahí, pero miren, en ese interior sería como viajar en el oído interno, en los laberintos membranosos, que tienen forma de caracol. Entonces sería como poder viajar adentro de su oído interno. Es el único ejemplo que tengo, pues, un poquito más vivido sobre cómo es el oído interno, cabal esa forma de caracol, ¿verdad? Donde uno puede ingresar y, bueno, da vueltas hasta, pues, eso sería hecho de membranas en su oído interno. Pero bueno, aquí hay bastante información, entonces antes de pasar a la explicación en el esquema, sí necesito que tomen nota de los datos más importantes. Así a la hora de ilustrar, usted puede relacionar la información con la ilustración, ¿verdad? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Algo que no se haya entendido todavía? Miren, si alguien tiene comunicación con Nadia López, díganle que se ponga el código completo, por favor. Le falta el 2021. Nadia López, si ya ingresó, el 2021 va primero y luego los otros 4 dígitos, pero ahí lo toma en cuenta para la próxima clase, por favor. A ver, en lo que estamos trabajando acá, les voy a dejar una pregunta y tal vez alguien la logra responder rápido o se toman un tiempo. ¿Cómo se le llama a la infección en los oídos? Piense, Otitis. muy bien, otitis. Y la otitis es una infección ubicada a ver, esa infección en cuál de estas 3 partes se va a dar, oído externo, oído medio o el oído interno. ¿Oído medio? Oído medio. Interno.
Muy bien, en el oído medio, recuérdense que el oído medio es el que se comunica con la faringe gracias a la trompa de Eustaquio. Ahora bien, ¿verdad? Si esa otitis avanza, sí podría llegar hasta el oído interno. Bueno, a ver entonces, me avisan cuando terminen porque así avanzamos a la parte gráfica. Ya, Miss. Ya, Miss. Todavía no. Ya, Miss. A ver, entonces, bueno, sí es que estaba aquí en otro asunto. Muy bien, oído externo, oído medio, oído interno. Se supone que entre comillas ya sabemos que hay en cada uno. Ahora veámoslo ya de una forma más específica que la imagen anterior. La imagen anterior era solo para ubicarnos en cuál es el oído externo, cuál es el medio y cuál es el interno. Entonces, acá sí vamos a tomar nota o por favor, si podemos ilustrar, que sea con esta imagen. Vamos a conocer, miren, del oído externo, pues yo creo que todos sabemos que esto se llama oreja, la hemos nombrado así desde que nos enseñaron cómo se llamaba. El otro nombre, a ver si alguien tomó nota del nombre, del otro nombre con el que le podemos llamar a la oreja. Pabellón, señora. Muy bien, pabellón auditivo. Miren, las orejas, su función es la de atraer el sonido y conducirlo hacia el conducto auditivo. Por eso es que animales como los elefantes, ¿verdad? Tienen orejas tan grandes porque ellos al extenderlos pueden captar mejor los sonidos y escuchar lo que sucede a kilómetros de distancia. O sea, imagínese usted escuchar la voz de su mamá a 1 kilómetro de distancia, ¿verdad? Eso es, para nosotros es imposible. A veces ni siquiera en la misma casa escuchamos cuando nos están llamando, pero no es porque nuestro pabellón auditivo es bastante pequeño. En cambio, animales especializados como los elefantes, pues tienen un pabellón bastante grande. Ahora, esto conduce los sonidos, los dirige hacia el conducto auditivo. El conducto auditivo los traslada hacia el tímpano. La membrana timpánica pues vibra al recibir esos sonidos y hace que estos 3 huesecillos, que son los más pequeños de todo el sistema óseo, se muevan y activen entre ellos. Entonces el primero se llama martillo y recibe las vibraciones del tímpano. Conecta con el yunque y el yunque está conectado con el estribo. El estribo dirige esas vibraciones hacia el oído interno. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Estos 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo, y la membrana del tímpano son parte del oído medio. Igual la trompa de Eustaquio, que es este conducto, ya sabemos que el oído medio tiene contacto con el oído externo, con la faringe y con el oído interno. ¿Qué vamos a encontrar dentro del oído interno? Pues tenemos la cóclea, que es este como caracol que ustedes observan, en donde ahí tenemos a la endolinfa y aquí alrededor de los canales semicirculares tenemos a la perilinfa. Entonces hay 2 líquidos presentes acá,
perilinfa, la que está alrededor, y adentro de este sistema de membranas, la endolinfa. Entonces tenemos ese líquido por acá en estas dos regiones. Todo esto está lleno de receptores, tanto del equilibrio, bueno, más o menos los del equilibrio están acá. Dentro de la cóclea tenemos todos los receptores auditivos, que son células especializadas en captar los sonidos y los transmiten hacia estos nervios. Aquí están el nervio vestibular, el nervio facial y el nervio auditivo. Obviamente, a ver cuál de estos se relaciona con la audición. Pues el nervio auditivo, su mismo nombre nos lo dice. Este nervio es el que recibe la información que captaron los receptores auditivos y hacia dónde creen ustedes que transmite esa información. ¿Hacia el cerebro? Muy bien, al cerebro. El cerebro es el que le da un significado, le da un valor a los sonidos. Por ejemplo, ¿verdad? El oído está captando ahorita mi voz, pero él no entiende qué es, solo lo capta como vibraciones. Realmente el oído en sí no entiende lo que está captando, pero lo transmite a través del nervio auditivo hasta el cerebro, que es el que decodifica la información y dice, ah, bueno, esta voz ya la conocemos, es la de Miss Norma, es la que nos explica cosas en 4 clases y la escuchamos muy seguido, bueno, entonces el cerebro creo que ya me conoce. Entonces ya distingue los sonidos, bueno, es la voz de la maestra. ¿Qué está diciendo? Tal vez va bonito en la explicación, sí entiendo. Va anotando, está entretenido, está en la clase, está enfocado. Más de alguien estará con, bueno, tal vez más en clases como química. Aquí no creo que se me pierdan ninguno. Pero en química estarán, bueno, la estoy escuchando, veo lo que está haciendo, pero no le estoy entendiendo, ¿verdad? Entonces ahí el cerebro es el que se encarga de codificar la información, de ver si comprende o no comprende. Por eso a veces cuando no escuchamos bien un mensaje como lo de teléfono descompuesto, ¿verdad? No nos llega la idea completa, podemos pedir que nos repitan lo que nos estaban diciendo. O sea, no es que su oído no funcione, sino que el cerebro no comprendió lo que la información que le estaba enviando. Entonces, a veces nos tienen que repetir para poder comprender, pero su sentido del oído está funcionando siempre. Incluso este fue el primer sentido que se desarrolló mientras usted estaba en el vientre materno. Es decir, usted lo primero que hizo fue escuchar. En cuanto a hablando de sentidos, por supuesto, ¿va? Porque los demás órganos se formaron antes, ¿va? Lo que fue el sistema cardiovascular, sistema nervioso, pues, se formaron antes. Pero de los 5 sentidos que tenemos, el oído fue el primero en formarse mientras usted estaba en el vientre materno. Por eso los bebés cuando nacen reconocen la voz de sus padres o de las personas que les hablaron mientras estaban adentro del vientre de la mamá. Reconocen la voz de la mamá. Incluso como escuchaban los latidos del corazón de la mamá desde adentro, los bebés se calman cuando la mamá los abraza porque escuchan el latido de su corazón aunque sea desde fuera. Es como su primer melodía, ¿sí? Entonces ellos ya la escuchaban desde que estaban dentro del vientre materno. Y bueno, por eso muchos bebés sonríen al escuchar la voz de su mamá o la de su papá porque ya la conocen. Su cerebro ya había hecho una conexión allí entre ese sonido y alguien que le transmitía afecto. Entonces, al nacer, reconocen esas voces. O sea, este es el primer sentido que se forma, el oído. Yo quiero ver qué tenemos acá. Ah, bueno. Entonces, el oído, con todas estas estructuras, pues nos va a servir para 2 cosas, la audición y el equilibrio. A ver, les dejo entonces, por favor, como ya pueden entregar actividades de reforzamiento, no es que vaya a ser una tarea que usted me vaya a entregar, pero sí le va a servir para estudiar. Entonces, por favor, esta imagen con estas estructuras identificadas las tiene que tener en su cuaderno. Y por si alguno no lo encuentra, se los voy a mandar por el chat de la aplicación acá de Teams. Entonces,
A los que les aparezca, por favor, descargan la imagen. Ahí está. Para que no pierdan tanto tiempo buscando. Pero si buscan, es una de las que van a encontrar. Por favor, tienen que tener todas las estructuras identificadas. Los 3 huesecillos del oído interno, de medio, perdón, con el tímpano y acá. Los canales semicirculares y la cóclea del oído interno. Por favor, tienen que tener todas estas estructuras, la imagen que van a colocar para estudio. ¿Preguntas hasta el momento? No, Miss. No, Miss, vale. ¿cómo dijo que se llamaban los líquidos que mencionó? Endolinfa, acá por esta región de la cóclea, y perilinfa, aquí alrededor. Miss, no lo escuché el segundo. Perilinfa. Gracias, Miss. Vale. Entonces, lo último lo que vamos a hablar el día de hoy es el equilibrio. La clase de hoy es un poquito más corta, ¿cierto? A las 8 en punto nos vamos a desconectar. ¿Por qué? Pues aproveche esa media hora o la hora que le queda para ilustrar, por favor, la estructura o la anatomía del oído. Entonces acá tenemos el equilibrio, pues es nuestra capacidad de mantener el eje de nuestro cuerpo erguido, de no caernos hacia los lados, de no tambalearnos, de poder caminar en línea recta, de poder hacer, por ejemplo, lo que está haciendo este señor, ¿verdad? Equilibrarse sobre una rama. Las personas con problemas de equilibrio no podrían conducir una motocicleta o una bicicleta, ¿verdad? Entonces, el equilibrio es parte importante de nuestro diario vivir, ¿verdad? Es algo que tal vez ni lo pensamos tanto, pero sí es importante, porque no poder caminar en línea recta, no poder pasar por un lugar estrecho o por algo que esté así como esa rama, pues a grandes rasgos pues no es tan necesario, pero sí lo es. Entonces es importante, ¿verdad? Para poder tener una vida pues, normal necesitamos también tener equilibrio. Entonces, ya que ya vimos todas las estructuras que componen la anatomía de nuestro oído, vamos a asociar el oído interno con el equilibrio. Entonces, si usted lo ve aquí, la cóclea no es algo tan sencillo como lo vimos en la imagen anterior. Aún podemos pues estudiar algunas cosas más sobre ella. Déjenme, voy a mover esto acá para agrandar esta imagen. Lo más que se pudo mejorar. Entonces veamos. Acá tenemos al oído interno. Acá están los nervios que vimos, tanto el facial como y el otro, pero el principal va a ser el nervio auditivo, ¿verdad? Que ese se encaja acá con el caracol o la cóclea, que es esta estructura membranosa, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos varias estructuras que forman todo el oído interno, ¿verdad? Están los conductos semicirculares que dan vueltas acá, que los tenemos en esta forma como de entorchada y que dan ingreso hacia el vestíbulo, donde encontramos la ventana oval, que es la estructura que permite esas vibraciones pasar al interior de la cóclea. Y acá adentro es donde están los receptores auditivos. En toda esta estructura también se tiene el sentido del equilibrio, ¿verdad? Por eso es que hay más nervios, no solo el auditivo, que llegan hasta él. Entonces, también a ese nervio se le llama estatoacústico. Hay una porción vestibular del nervio estatoacústico que llega hasta acá y la porción coclear, que es la que está conectada acá al área de la cóclea. Entonces, vemos otras estructuras, ¿verdad? La base del caracol, porque sí exactamente tiene forma de caracol,
una ventana redonda que también ayuda a captar información y la ampolla del conducto semicircular, o sea, una parte un poco más ampliada de estos conductos semicirculares. Toda esta estructura, su función es que las vibraciones del sonido viajen al interior de cada una de ellas y los miles de receptores auditivos que estén allí pues se estimulen y envíen esa información al nervio acústico. Y como dijeron ustedes, esos impulsos nerviosos lleguen hasta nuestro cerebro y el cerebro sea el encargado de determinar o interpretar de a qué corresponde cada sonido y entenderlo, por supuesto. Entonces, en esta región, pues no solo es la audición, sino también el equilibrio en el oído interno. Entonces, aquí podemos ver cómo las ondas sonoras, que son vibraciones, llegan hasta nuestro tímpano. Entonces, las ondas sonoras hacen vibrar el tímpano y allí se transforman en impulsos nerviosos. O sea, acá con las vibraciones del tímpano, que hace vibrar el martillo, el yunque y el estribo, que son estos tres huesos de acá, que hacen llegar esas vibraciones hasta la ventana oval de la cóclea y allí cuando ingresan esas vibraciones se transforman en impulsos nerviosos. Entonces eso ya puede viajar a través de los nervios hasta nuestro cerebro. Y así prácticamente es como escuchamos y también podemos mantener el equilibrio. Entonces, esta es la estructura vista un poquito más de cerca. A ver, cóclea y sistema de conductos semicirculares, oído interno. Martillo, yunque, estribo y tímpano, oído medio y canal auditivo exterior y la oreja o pabellón auditivo, oído externo. Eso es lo que hay que recordar. Y fue la estructura completa que vimos sobre el oído. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy. Como les dije, pues iba a ser un poquito más corta en contenido. Y si no estoy mal, la otra semana ya sería el parcial número 2. Entonces, por favor, repasen el contenido visto hasta la clase de hoy.